En primer lugar, quiero darle las gracias por su presencia esta tarde de lluvia aquí en el auditorio de la Casa Museo Quinta de Bolívar y darles la bienvenida a la charla que vamos a tener con Tatiana Rodríguez Maldonado, quien es politóloga y tiene una maestría en comunicación y es autora de un libro llamado Las aguas en Bogotá, Barrio Tomado, el descubrir de las aguas en Bogotá. Este libro que contó en su momento con el apoyo de Mincultura en el 2019 nos reúne una cantidad de testimonios y una diversidad de fuentes acerca del sector en el cual nos encontramos, que es el sector de las aguas, un lugar de la ciudad que tiene una historia que ha ido acompañando a la ciudad de Bogotá, también alrededor de los sitios emblemáticos de este sector de la ciudad, como son la Parroquia de las Aguas, el río Bicachao, San Francisco, los cerros orientales, donde se ha establecido históricamente una serie de relaciones entre los habitantes del sector, los cerros orientales, el entorno rural y el entorno urbano, y han ocurrido una serie de dinámicas alrededor de la historia del barrio. La obra de Tatiana Rodríguez Maldonado reúne una diversidad también de testimonios de mujeres, habitantes del barrio, de lugares del sector de las aguas y básicamente es una historia bien interesante sobre este sector del centro de la ciudad. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida y el agradecimiento a Tatiana por su presencia esta tarde aquí con nosotros y bueno, bienvenida y muchísimas gracias. Vale, muy buenas tardes, mucho gusto, gracias por venir, siempre es muy grato enterarme del interés que despierta el libro y en realidad cada vez que hablo de él, formal o informalmente, siempre pasa que todos los caminos conducen a las aguas. Siempre hay alguien, un conocido, un tío, un primo, un amigo, alguien de la universidad, alguien del pasado, del presente, que tiene que ver con este barrio. A mí me resulta curioso, siendo tan pequeño, en realidad con respecto al tamaño de la ciudad y al tamaño de muchos otros barrios de su misma antigüedad. Y creo que eso dice mucho de por qué nos seguimos preguntando sobre las aguas, por qué nos parece interesante, por qué queremos escuchar, por qué nos parece bonito, pese a que en realidad muchas personas incluso creen que este barrio ya no existe, que este barrio hoy se llama Los Andes, que ya es una universidad, que ya no hay en sí un espacio barrial en este lugar. Me pasó, yo hice este trabajo como una investigación de mi maestría en comunicación. Pero pues en realidad en ese momento mi preocupación era muy personal, si se quiere, y es que yo me enteré del proyecto de renovación urbana que en ese momento se llamaba, ya no era todo un programa, era solo un proyecto. Ahora se llama Programa Progresa Fenicia, antes digamos, tenía otra dimensión, pero empecé a pensar que este barrio iba a desaparecer y eso me tocó las fibras porque era para mí, en mi recuerdo personal, el primer lugar al que yo había llegado pagando un bus porque yo quería ir a algún lado. Cuando era adolescente, yo vivía en Kennedy y entonces yo cogía el colectivo azul que decía Germania. Y pues me dejaba en este lugar y era como mi recuerdo de aprender, de comenzar a ser grande. Pero cuento eso porque me pasa que cuando empecé a hacer la investigación decía, ¿y aquí con quién hablo de este barrio? ¿Será que esto ya no debe vivir nadie de quienes eran originales de este lugar? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puertas toco? ¿Será que sí hay barrio o todo ya es de los Andes? Y empecé a notar que por supuesto que hay vida de barrio, por supuesto que hay gente que vive acá. Empecé a ver que en realidad la universidad era la que estaba, digamos, que no era el barrio el que estaba surgiendo por ahí, una puertica que se da uno cuenta, una tienda que todavía permanece, sino que la universidad era la que había empezado a tomarse el lugar. Pero quiero comenzar por el nombre por una razón, y es que seguramente muchos de ustedes conocen Casa Tomada,
que es un cuento de Julio Cortázar. A mí me pasó que yo estaba haciendo una entrevista, una de las muchas entrevistas que hice con la gente acá, y seguramente ya me lo habían dicho mucho, pero cuando la entrevista terminó y yo empecé a pensar, una de las señoras, Clemencia, me dijo, es que este barrio se lo tomó la universidad, es que el barrio se tomó la universidad. Y de pronto conecté la historia que ella me estaba contando y la sensación que ella tenía con lo que dice el cuento de Cortázar. Y es, no se los voy a dañar, pero es chévere que lo lean. Cuando salgan de acá, recuérdenlo y búsquenlo. Es un cuento de unas 5 páginas, no es muy largo. Y pasa que lo que ocurre allí es que hay 2 hermanos que viven en una casa. Nunca se explica por qué, no se sabe qué pasa. Hay una presencia, hay un algo por lo cual ellos van teniendo que cerrar las puertas. Entonces un día cierran una habitación y ya no pueden volver a entrar, otro día otra, otro día, y van contando esa nostalgia que sienten por ir perdiendo partes de la casa. Hasta que un día ya tienen que irse y cierran la puerta y tiran las llaves de la casa. La casa fue tomada por una presencia que nadie se explica, no nos lo explica el cuento. Es algo que ocurre como que va invadiendo y va alejando y los va sacando, los va empujando, desplazando sin violencia, no hay un anuncio, no hay nada, y eso me pareció una metáfora fantástica de lo que la gente siente en este barrio, de cómo el barrio fue tomado sin que hubiera digamos, una violencia, una acción específica. Se han empezado a sentir confinados, han tenido que ir abandonando los espacios, han tenido que replegarse a sus casas o incluso irse de sus casas, abandonar también las llaves e irse del barrio Las Aguas. Entonces hay muchas aristas para abordarlo. El título de la charla de hoy es del cuento. En el libro lo que yo hago es que pongo frases de Cortázar, de Julio Cortázar, que conecto con lo que va pasando en este barrio. Una de las frases es esa de cómo no acordarse de la distribución de la casa, dice él en su recuerdo, en su cuento. Y entonces en esta sección, en esta charla, es una de las formas de abordar este barrio es no solo la ubicación geográfica, la distribución geográfica, sino también qué era lo que había en esa casa, cómo era que estaba organizada, cómo era que estaba o está organizado este barrio. Entonces esta es porque, digamos, hay muchas cosas por hablar sobre el barrio. Digamos, una sola charla podría ser hablar de personajes interesantes, famosos y no famosos. Don Chinche, por ejemplo, pues por supuesto, entre otras, porque de las cosas bellas que me enteré y que pude contar allí es que no solo Don Chinche se filmó acá, porque quedaban los estudios de Punch, de RTI acá, sino que Pepe Sánchez, que era el director de Don Chinche, nació en este barrio, creció y pasó sus primeros años de vida en este barrio. Entonces él hablaba de este surrealismo. Lo alcancé a entrevistar como más o menos un año antes de su muerte, y me contó lo que había sido porque, como les digo, todos los caminos conducen a Las Aguas, entonces ¿por qué no habría de haber crecido aquí Pepe Sánchez? Pero entonces pero el famoso boxeador, digamos, que dio la pelea contra Sugar Ray Leonard, creció y hizo sus primeras peleas ahí en la estatua de la Pola, en un ring improvisado. Claudia de Colombia, que vivió aquí. Betty Rolando, que murió aquí en un accidente de tránsito. Eso es otra. O sea, mejor dicho, aquí habría tela para cortar. Hoy voy a hacer un pequeño repaso, un abrebocas sobre esto de la distribución de la casa, comenzando por un ingrediente. Me parece muy bella. Yo hice un trabajo también gráfico importante que no pudo quedar reflejado en el libro por sus características, pero hay mucho material visual
que una parte desde archivos, digamos, del Archivo General, del Archivo Nacional, pero los periódicos, las revistas dicen mucho sobre la representación del barrio, sobre cómo se lo pinta, cómo se lo ve, cómo lo ve la ciudad, cómo lo ve la política pública. Pero también el archivo familiar, los álbumes familiares de la gente que conozco en este barrio fueron un tesoro y me dieron muchísimo para entender la dinámica de la vida de la gente en esta zona de la ciudad. Entonces quería comenzar por el nombre de las aguas, porque como les decía, cuando llegué acá hubo gente que me dijo, sobre todo en entrevistas así más preliminares, ¿usted sabe cómo se llama este barrio? Y decían, Los Andes. No, esto no es Los Andes. Pero el barrio ¿sabe cómo se llama? No, ¿cómo así? ¿Cómo? No tenían, digamos, mucha idea del asunto, y resulta que el nombre es una de las cosas curiosas de este lugar, porque tiene muchos nombres. Uno dice, es Germania, es que Las Aguas es ¿al lado de qué? No, a este lado, al otro lado. No, ese pedazo es el Payán. Ah, no, allá es La Paz. Ah, no, allá tal cosa. Entonces como que uno dice, pero entonces ¿hasta dónde va? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo es que funciona esto? Pues lo primero que traté de entender era cuál era el origen, porque uno se imagina por la zona, pues que es muy antiguo, y que digamos que si la ciudad tuvo su origen, su fundación más o menos en el barrio La Candelaria, pues entonces, que no se llamaba La Candelaria, estoy olvidando en este momento el nombre original del... Dime. No, esperen que se los voy a decir, porque lo debo tener les voy a decir. ¿Antes de los españoles o después de los españoles? No, en su fundación era la parroquia de Santa Bárbara. De hecho, todavía se llama así. Santa Bárbara, sí. Nosotros lo conocemos, es como digamos, acá como hay divisiones de UPZs, de localidades, de no sé qué, la localidad se llama La Candelaria, pero el barrio se llama Santa Bárbara. Esto de los nombres que se mueven. Pero, digamos, uno se imagina que este es muy antiguo, pues resulta que en realidad el barrio todo era Las Nieves. Entonces estaba Santa Bárbara, que es esta zona, estoy señalando sin saber hacia dónde. Santa Bárbara es La Candelaria hacia allá, ¿verdad? Entonces, exactamente, hacia esa zona. Mientras que todo esto que era bastante grande era Las Nieves, que se dividía en Las Nieves Oriental y en Las Nieves Occidental. Ahí, como para que nos hagamos una idea, está señalado dónde queda la iglesia de Las Aguas. Y todo esto era un solo barrio, se llamaba simplemente Las Nieves. Solo que el río, ahorita vamos a ver imágenes y a hablar un poquito más, pues el río sí era una división importante. Y eso hizo que con el tiempo pues comenzara ya digamos se independizara como parroquia, pero en realidad eso ocurre de manera reciente, es decir, el espacio estaba, las casas estaban, pero como barrio no era independiente, sino que fue en realidad hacia mediados o fines del siglo XIX que se separa y tiene un nombre específico que es parroquia o barrio, digamos se llamaban parroquias, de Las Aguas. Hasta ese momento era Las Nieves Oriental, al oriente del río o al occidente del río. Esta fue una de las cosas que a mí digamos, por las cuales entré a la investigación, y era ubicar, como les digo, ¿cuándo se lo nombró? ¿Cuándo empezó? ¿Quién le puso el nombre? ¿Dónde salió? ¿Cuándo se originó? Pues ese origen es, como les digo, difuso incluso porque en los mapas era digamos, si uno lo piensa ahí, no lo logra ubicar, es como que apenas la iglesia si acaso se señala, pero yo decía, pero entonces no había quintas, ¿de dónde vienen? ¿Cuándo se fundaron? ¿Dónde empezó la vida del barrio? Y cada vez mientras la ciudad crecía más, ubicarlo era más difícil, era absolutamente difuso. Hasta que me encontré un mapa que fue un tesoro, ahí digamos, no se ve tan bien, pero ya lo vamos a detallar, porque es el primero, no sé si ustedes lo pueden notar, pero en realidad es el primero que pone el barrio de manera específica. Ya le voy a hacer zoom más bien, pero más o menos quería
que lo vieran así originalmente. Es un plano dirigido por Agustín Codazzi, justamente como de 1859, si no me falla la memoria, perdón que la verdad soy mala con las fechas, las escribo pero luego las dejo ahí. Pero es el primero en donde empieza a detallar porque las convenciones sí ubican otras cosas. Entonces dicen, aquí queda la quinta no sé qué, aquí queda el molino no sé qué más. Por fin encuentro algo que me dice que aquí sí había algo más que una iglesia y un potrero, porque era como la sensación que daba la falta de información. Y entonces entiendo por qué se llama Las Aguas. Primero están los dos ríos. Está el río San Francisco, por supuesto, que lo tenemos aquí a unos poquísimos metros, pero también estaba el río San Agustín, un poquitico al sur. Los dos bastante grandes, los dos bastante importantes para la ciudad, pero fue más allá el asunto, y es que no solo eran los ríos, era la cantidad de, digamos, de tomas de agua. En ese mapa, ahí sí que aparecen la toma de agua nueva, la toma no sé qué, la toma. Entonces eran, las tomas de los acueductos. Y me doy cuenta de la importancia que la zona tiene para la ciudad y de las cosas que tal vez yo no me había preguntado en su momento, ¿no? Y era como, bueno, sí, uno se imagina el río San Francisco, pero ¿qué hace la gente? ¿Se va con un balde? No, se establecían, por supuesto, unos lugares con una especie de motobombas unas motobombas, solo que no eran eléctricas, donde se sacaba el agua para transportarla hasta las casas. Entonces aquí ya nos muestra tanto la ubicación del río, de las quebradas. Miren la cantidad de quebradas que alimentaban esos ríos principales. Entonces está la toma de agua principal, que estaba bastante arriba, estaban acueductos, la toma, ¿dónde estaba la otra? La quebrada de Guadalupe. Acá el río San Agustín está un poquito corrido, pero pues efectivamente es lo primero que uno ve, que no es gratuito el nombre. O sea, que sí viene porque en realidad de aquí venía la distribución del agua, el origen del agua de la ciudad. Luego, pues por supuesto lo triste es que no solo se tomaba el agua, sino que se devolvían los desechos. Entonces justamente se decía que esta era una ciudad de gente con dolor de estómago y que casi todo el mundo tenía males estomacales, porque en realidad había muchas enfermedades causadas por consumo de coliformes, o sea, por tomar caca, agua con caca, en síntesis, porque pues ahí mismo se devolvía la suciedad. Pero entonces, ¿qué pasa? No eran solo tomas de agua para el consumo de la gente en sus hogares, sino que era como un espacio que en su momento generó el movimiento de fábricas, porque los molinos el agua servía para establecer molinos de trigo principalmente, pero luego ya veremos qué otras cosas hacían. Entonces, claro, estaban las tomas de agua, recuerden que estaban por ahí, pero entonces también había este tipo de estructuras que permitían usar la fuerza de los ríos o de las quebradas para generar energía y principalmente hacer molinos. Entonces de aquí se sacaba la harina con la cual se llevaba a las panaderías para distribuirla y hacer el pan en Bogotá. Muchos de estos ustedes van a ver que es una de las cosas interesantes, y es que digo que Las Aguas es como una cebolla, que uno le quita una capa y hay otra cosa y hay otra y hay otra. Entonces uno ve eso, ve primero las tomas de agua, ve los molinos, ve las fábricas, y todo como que pareciera como en el mismo sitio al mismo tiempo. Es interesante como esa coincidencia de actividades y de usos de este espacio en la ciudad. Entonces los molinos que estaban muy relacionados con las quintas. Las quintas, claro, estamos en una de ellas. Estamos en la quinta de Bolívar, en la que en realidad él no vivió. Bueno, ustedes seguro habrán venido a recorrer, no les voy a contar la historia de este lugar,
pero que en realidad él no vivió tanto, aunque cuando, digamos que en realidad Manuelita sí la usó bastante, era muy famosa por las fiestas que además eran campamentos y eran de días, porque entonces venía un montón de gente y esos se quedaban aquí a rumbear por mucho tiempo. Pero no era la única, o sea, era una zona que, imagínense por un momento, que no estamos en este año, sino que estamos 200 años atrás, estar parados en este sitio mirando hacia el occidente, rodeados con ríos y quebradas, con esa vista de la ciudad hacia el occidente y con estos cerros atrás. ¿Quién no querría una quinta de habitación en este sitio? Pues eran familias adineradas que tenían sus espacios de fines de semana, o sea, no necesariamente era que todas vivieran ahí todo el tiempo, eran quintas de, digamos, de lujo, si se quiere, ¿no? Pero sí, muchas vivían acá. Hay varias como que luego vamos a mencionar, pero una en particular está muy cerca de esta, que es la de Villa Paulina. ¿Alguien más o menos la ubica? Porque en la puerta todavía la reja dice Villa Paulina, ¿no? Entonces está a una cuadrita al sur desde aquí. Tenía una pequeña capilla adentro, ahora vamos a hablar de eso, pero entre otras cosas, ahí luego se alojó una fábrica muy importante que fue la de sombreros. Acá el señor se la sabe de memoria, el de sombreros Richard. Pero también hay otra muy famosa, que es la que está ubicada acá más abajo, que es la de Espinosa. ¿Cuál Espinosa? El abanderado de Bolívar. José María Espinosa, también el pintor, el famosísimo pintor, escultor, el artista, vivió, creció en este barrio y de hecho su quinta, su casa también se conserva pues un edificio que es de propiedad de la Universidad de los Andes hoy en día, pero justamente también por eso pues la han logrado conservar. Tiene una placa, si van al Goce Pagano, ahí al ladito la pueden ver la placa de la quinta de Espinosa. Estaban las fábricas, entonces fíjense que no todas, digamos, hay unas más antiguas y otras más recientes. Digamos, la fábrica Richard, seguramente usted la alcanzó a conocer. Conozco gente que la vio, la cervecería, la fábrica de vidrios de Fenicia, en esa nos vamos a detener un poco, la fábrica de tejidos que quedaba ahí. Era difícil, digamos, esta ubicación, ustedes dirán, pero ¿de dónde la saca? Hay un texto en particular que fue el que me permitió jugar con ese mapa y empezar a entender y empezar a poner esto que hice ahí, esto lo hice en físico para empezar a decir, bueno, pero acá dice carrera segunda y carrera, entonces quiere decir que quedaba acá, entonces al lado de la sequía, Porque, ¿qué pasa? Que estas cosas se sucedían en el tiempo, entonces es impresionante los archivos de la propiedad de las quintas en particular, y es que dicen, el señor no sé qué le heredó a tal, su hija tal se casó con no sé qué, le vendió por tanto a tal, quien estableció una fábrica de tal, la fábrica quebró, luego entonces vuelve a hacer un molino, luego vuelve a hacer una quinta, luego una fábrica, otra vez la fábrica quebró, porque entre otras, no sé qué es lo que tenían, pero no eran muy prósperas fábricas, como por ejemplo la de tejidos que estaba acá. El gobierno le dio préstamos, le dio empréstitos, pero en realidad parece que la calidad de lo que salía pues no era no tenía la capacidad de competir de pronto con lo que se importaba, ¿no? Con lo que se traía de Inglaterra, por ejemplo. Entonces nunca fueron suficientemente rentables. Hay un texto que es entre crónica y cuento, más cuento que cualquier otra cosa, que se llama Los Viceversas de Bogotá. Es muy fácil de conseguir también si quieren leerlo. Los viceversas son muy lindos porque son como los colmos de Bogotá. Y en este cuento entonces hay dos personajes ficticios, que es un inglés muy educado y muy galante según lo pintan, que se llama John Bull, y un local
que se llama Bernardo Torrentes, el autor, perdón, ahora olvidé el nombre del personaje. Este personaje se encuentra cuando llega a Bogotá, se conocen y se convierte como en el guía, en el vaquiano, le dice venga, caminemos y yo le muestro la ciudad. Entonces van caminando y el inglés dentro de su elegancia y no sé qué, va entendiendo los colmos de la ciudad. Y es en un tono pues jocoso, bien interesante, en donde entre otras, por ejemplo, cuando recorren las aguas, hablan de la iglesia y hablan de la fábrica de tejidos de algodón, y el viceversa de Bogotá, o el colmo que encuentran en esa fábrica, es que lo que ven es salir un burrito cargado de paños gruesos, de paños digamos ordinarios, y entonces el tipo los toca y dice, pero ¿qué es esto que sale de la fábrica de telas de algodón? Y el tipo le dice, no, es que es paño. Y le dice, y anota en su cuadernito. En Bogotá el algodón se hace de paño, en Inglaterra no sé qué. El tipo, como esas contradicciones y esas burlas de las cosas curiosas que ocurren en la ciudad. Pero entonces esas fábricas fueron posibles justamente por moverse en principio con la fuerza del agua, con la fuerza que daban los ríos. Y se fueron convirtiendo entonces, como digo, yendo y viniendo en la historia, siendo una y otra cosa. Hay otro grupo de edificaciones o de espacios que también fueron, digamos, característicos de esta zona, y son los que tienen que ver con la vida militar policial, o sea, lo castrense, lo clasifico de esa manera. Por un lado, pues quedaba, ustedes alcanzaron a conocer la estación de policía de Germania, que estuvo hasta hace unos más o menos 5 años, la trasladaron a la Perseverancia, más o menos 5 o 6 años. Es una estación en donde de hecho ocurrió una situación que tiene un lugar de memoria, ojalá también cuando bajen lo recorran, en honor a Sandra Catalina Vázquez, que es una niña que fue violada y asesinada dentro de la estación de policía a sus 11 años. Contemporánea mía, de hecho, una niña que fue, o sea, hace 30 años ocurrió ese crimen en ese lugar, y que en realidad podríamos decir que sigue en la impunidad, porque si bien se condenó a una persona, todo parece indicar que fue un chivo expiatorio al que le pagaron para asumir responsabilidad por alguien de mayor rango, y que al que además después le dieron salida y se perdió del mapa. Cada 27 de febrero hay una conmemoración en nombre de Sandra Catalina allí al frente de lo que fue la estación de Germania. Pero además de eso, justo ahí donde dice hospital militar, pues es la misma iglesia, porque como decimos, una capa tras otra. Entonces esa iglesia ha servido como hospital de virulentos, como hospital militar, como también ha sido, digamos, un convento y demás, pero pues tuvo esta función durante un buen tiempo. Fue lo que se llamaba en esa época hospital de sangre, un hospital militar. Incluso Tomás Herrera, que fue herido y llevado allí inicialmente, murió en esta quinta por un balazo que le dieron acá en la esquina del barrio, en batallas que tuvieron lugar en Bogotá. Por otro lado, y pongo esas dos ahí como, digamos, relacionadas, había una clínica de reposo, lo que se llamaba frenicomio, que es bastante, digamos, tiene una historia ahí como medio truculenta, porque eran lugares donde era para mujeres que tenían problemas mentales, pero no solo mujeres que tenían problemas mentales, sino aquellas que sus esposos o sus familias consideraban demasiado caprichosas y que las podían traer para dejarlas a que se aplacaran, a que las calmaran un poco. Esto era, digamos, una práctica común, relativamente común. Y eso tuvo lugar en lo que fue la quinta de Villa Paulina, de la que estábamos hablando hace un rato. Era en ese mismo espacio, digamos, o sea, en el tiempo tuvo esa función.
pero también estuvo la primera sede de la cárcel del Buen Pastor. Eso es lo que hoy se conoce como el edificio de aulas de la universidad, que está en realidad más cerca a la estatua de la Pola, como en esa calle trasera entre la Pola y el parque. Y esta cárcel funcionó también albergando igual a mujeres que cometían algún delito, pero también a mujeres que querían ser aisladas y sacadas de sus casas por sus esposos o por sus familias. Vivían en algunos casos con sus hijos, algunas de ellas. Había como 70 reclusas y algo así como, en alguno de los registros, como 13 niños alcanzaron a vivir. Ellas incluso, esto no es tan antiguo, esto es digamos, de mediados del siglo XX, cumplían trabajos forzosos, si se quiere, de cierta manera, haciendo capachos para empacar las botellas de cerveza que el Buen Pastor le vendía no solo a Germania, sino también a Bavaria. Las ganancias, por supuesto, no eran para ellas, pero pues era parte de las labores digamos, de distracción o pues de la cotidianidad, estaban unas de esas. Bueno, estas son algunas imágenes, pero pues no me voy a detener en la de esta propia quinta, sino en estas que son de los molinos, que como digo, son casas que tenían, digamos, en su estructura, fueron de habitación, fueron de uso familiar, pero también tenían partes que sirvieron, fue como molinos de trigo y como fábricas. Una de estas, de hecho, creo que todavía está abierta al público, que es propiedad de la Universidad Nacional. Creo que justamente es esa foto, que queda también, bueno, todo es muy cerca de acá porque estamos en el barrio, queda en lo que se llamó, y ya lo vamos a ver, el Paseo Bolívar, queda sobre eso que se convirtió en la avenida Circunvalar. Es justamente acá. Este era uno de los 18 puentes que cruzaban, que eran necesarios para cruzar de un lado al otro del río, de aquí hasta lo que hoy es San Victorino, más o menos. Había alrededor de 18 puentes en toda esa zona. ¿Y qué otra cosa pasa con el agua? Pues claro, que no solo era para fábricas, no solo era para consumo, sino era para lavar. Para lavar los trapos propios, pero también para el oficio de lavanderas, para mujeres que se dedicaban y que, digamos, su oficio, su forma de vida era lavar. Para personas adineradas o no tan adineradas, porque muchas de ellas trabajaron, y no fue tampoco tan antiguo, son historias, digamos, que ocurrieron hasta los años 70 más o menos del siglo pasado, para la policía. Muchas de ellas, para los policías de la estación de Germania, ellas les lavaban los uniformes, les lavaban las camisas, las almidonaban, era parte de, digamos, su clientela. Muchos de ellos eran los policías de esa estación. Hay muchísimas historias bonitas, interesantes relacionadas con esto. Sobre una de ellas estoy tratando de escribir, y es que aquí hay mujeres que hablaban del Moán, de haber visto, por ejemplo, al Moán. Pero también ya en lo cotidiano muchas hablaban de cómo se subían su chichita para hacer más ligeras las jornadas, porque así se lavaba más rico con unas chichitas encima, decían ellas, yo no sé, así me lo contaron. También niños y niñas que ayudaban a los papás y que se bajaban en carros esferados ayudándoles a cargar, porque era un trabajo muy duro. Eso sí que era algo pesado. Por un lado, subir toda la ropa, venir con, ellos lo llaman jabón de bola, ¿cómo era que lo llamaban? Ahora olvido. Jabón de tierra, pero también tenían uno que lo llamaban jabón bola. Sí. Y usaban toronjas, o sea, toronjas ahí que encontraban para las manchas, en lugar de cloro, para desmanchar, usaban toronjitas. Luego se llevaban la ropa limpia para sus casas a plancharlas con planchas de carbón, que muchas veces les brincaba alguna chispita o residuo y les dañaba el trabajo, porque tenía que quedar impecable. ¿Quién les iba a recibir la camisa con manchas de carbón? Y almidonarlas. Entonces era un trabajo bien duro, entre otras porque madrugaban mucho. Madrugaban a lavar, pero también a bañarse,
porque si algo es curioso en los viceversas de las aguas, es que no había agua en las casas. Hasta muy tarde el acueducto llegó a muchos de los lugares, a las duchas, o sea, no había gente con duchas, no todo el mundo, pero había lugares que no lo tenían. Por eso también había lavaderos públicos que quedaban justo aquí, frente a la entrada de la quinta, había unos lavaderos que se los llevó la última creciente del río San Francisco, que fue en el año 66. Se llevó lo que quedaba de los lavaderos públicos en esta zona de la ciudad. Pero volviendo acá, antes de irnos con ese tema, ellas venían a bañarse, porque algunas me cuentan que se bañaban aquí en la quinta, aquí dentro, porque eran amigas del celador, porque el celador era el cuñado, el primo, el sobrino, el vecino, lo que sea, y entonces como no tenían baño en sus casas, pues madrugaban aquí a las 4 para que no hubiera transeúntes chismositos y venían y se bañaban en la quinta del Libertador y se iban a sus casas. Entonces, bueno, miremos algunas de las otras fotos. Todas estas son lavanderas del río San Francisco. De estos puentes, en realidad solamente queda el que levantó la mano y se hizo ver cuando estaban construyendo el eje ambiental, que se llama el puente de Boyacá, que queda justo detrás de lo que hoy es la Cinemateca Distrital, y pues como tiene su plaquita, como lo descubrieron, pues lo dejaron. En realidad no le hicieron nada más que ponerle una reja, no hay, digamos, no se permite una interacción, no se generó, digamos, tal de pronto una dinámica más interesante, pero pues se puede ver lo que queda. Y esto es importante porque es que realmente yo creo que yo no dimensionaba lo que era, no sé, como que uno da por hecho que el río como lo da por sentado, no sé cómo explicar esa sensación que tengo, pero cuando la gente me contaba detalles era como si fuera algo muy particular, pero eran pues la cotidianidad de alguien que vive al lado de un río. Pepe Sánchez, por ejemplo, me decía, con mi papá el plan era que los fines de semana nosotros nos íbamos, porque a él le gustaba la fotografía, entonces mi papá nos llevaba con su cámara y íbamos y él hacía sus fotos y nos sentábamos a comer bocadillos y a tomar agua en totumas del Chorrito de Padilla. ¡Qué delicia! ¡Qué bocado! Y para ellos el super plan pues era el del barrio, digamos, entonces no era tanto el paseo de olla, él no me lo contaba así, pero sí la relación con el cerro, con la montaña, con el paisaje y con ese que es el Chorrito de Padilla, que también lo podemos ver todavía. Además de las lavanderas y además de gente que se bañaba en el río por no tener en sus casas el acueducto y alcantarillado, pues los indigentes, digamos, los gamines de su época, ¿no?, que se llamaban, se bañaban ahí. Pero no solo los indigentes. Muchos me contaron que siendo niños se escapaban de los colegios, se brincaban el muro para irse a ver quién se aguantaba meterse en ese frío, porque imagínense la delicia de meterse en este momento en el río San Francisco, pues esa temperatura les gustaba porque pues era un juego y de niños no le veían mucho lío, entonces también era un espacio de mucha digamos, esparcimiento, ¿no?, de muchos recorridos de la gente por otra vía. Esta seguro sí la reconocen, si ven la iglesia, y con esta quisiera mencionar lo del Paseo Bolívar, que fue antes del septimazo. El plan era irse a dar la vuelta al paseo, o sea, ponerse la percha e irse a caminar y a coquetear al Paseo Bolívar. Era una avenida que tenía una proyección de conexión de la ciudad muy importante, y que en realidad, pues como ustedes ven, pues claro, sí circulaban carros, pero era muy peatonal, o sea, era muy del plan de irse a caminar, de irse a recorrer. De hecho, una de las no lo puse hoy porque una de las fotos, de los grabaditos o dibujitos famosos que hay de gente bogotana con su sombrillita y no sé qué, están en los paseos, en el Paseo de Agua Nueva y en el Paseo Bolívar.
Pero ese paseo también tenía una característica, y es que fue la zona en donde mucha gente que fue desplazada por violencia y que llegó a la ciudad, o que fue desplazada al interior de la ciudad, llegó a construir sus casas que efectivamente pues eran, decían las crónicas, construidas con tablas que les donaban en las funerarias, no sé hasta qué punto, pero sí, claro, muchas casas en realidad, digamos, muy precarias, y entonces la zona fue estigmatizada porque era el lugar, un lugar de pobres, un lugar sucio, un lugar que lo que había que hacer era expulsarlos, porque lo que hacían era dañar el paisaje y hacer insegura la zona. Y pues en realidad lo que pasa es que la gente va constituyendo lo que se va dando de cierta manera orgánica la construcción de otras partes del barrio, que no son las quintas, que no son las fábricas, sino que son casas cualquiera de gente. En algunos casos sí, claro, muy precarias, pero en otros no tanto. Hay un lugar que de hecho fue bien interesante porque fue un edificio construido de adobe, pero tuvo 5 pisos. Todavía queda una de esas partes detrás de lo que fue la fábrica de Fenicia, es de una familia. Fue una, ¿cómo se llama? Un espacio de arriendo de habitaciones, un inquilinato, gracias, un inquilinato que luego terminó, digamos, cayéndose, pero la familia, o sea, en una de las partes del edificio todavía vive una de las familias que no se quiere ir del barrio, digamos, de las que están muy dolidas por esto del barrio tomado. Otra cosa que pasaba en el Paseo Bolívar, estas fotos sé que no son de la mejor calidad, pero es que son las poquísimas que se encuentran de cosas como las chicherías y las tiendas, de las que hablamos mucho, sabemos de la prohibición, sabemos de la persecución, pero es que el Paseo Bolívar fue uno de los focos donde proliferaron esos antros de mala muerte que tanto le gustan a los pobres, como dirían los prohibicionistas. Esto es lo que se conoció como la hostería. Este no era cualquier cosa, esta era la hostería El Venado de Oro, que le da de hecho nombre a una de las sedes de la Universidad Distrital hoy en día, ¿no? La sede Venado de Oro. Esto fue un proyecto, entre otras, de López Pumarejo, que querían que fuera pues algo como lo que se tenía en el Salto de Tequendama, ¿no? O sea, un hotel con una vista bonita, con un restaurante elegante, y funcionó así durante un tiempo, pero quebró porque en realidad la dinámica del barrio ya no era la de gente de dinero que venía hasta acá, sino gente pobre que estaba sentada en la zona y que le gustaban más la Cuna de Venus, por ejemplo, que era otra de las que quedaba en esta zona, y otras muy famosas como La Poesía, que era un tertuliadero bien reconocido entre los intelectuales de la ciudad, o qué decir de La Gata Golosa. La Gata Golosa, que le da origen, que le da nombre a este famosísimo pasillo, pero que además, entre otras, hoy termina siendo muchos de estos lugares son hoy predios de la Universidad de los Andes u otras, de la Universidad de América o de la Universidad Distrital. Esto, que fue ¿cómo se llama? Un residuo de guerra donado por Estados Unidos. Esto reemplazó esa chocita de lo que se llamó la Gata Golosa. Hoy es el gimnasio de la Universidad de los Andes. Ellos, digamos, está adaptado y demás, pero se sigue llamando igual. Le conservaron el nombre, pese a que parece no gustarle a todo el mundo. Y pues eran, digamos, que iba a prosperar un restaurante elegante si los clientes de la zona eran estos. Tampoco podrían pagarlo, ¿no? Listo. Y pues entonces que lo conocemos, pues en realidad se prohibió el expendio de la chicha, se prohíben estos lugares, y a mí me parece importante mencionarlo y traerlo a colación, porque aunque con argumentos algo distintos, lo mismo ha pasado recientemente. No sé si alguno de ustedes alcanzó a conocer La Muñeca.
Usted sí. Sí, claro que sí. Bueno, la muñeca, para que se ubiquen, era un Doña Ceci o un Doña Esperancita, ahí sí de pronto algunos tienen más referencias, pues la muñeca quedaba justamente aquí al frente de nosotros, al lado de los lavaderos. La muñeca era doña Ana Lucía. A ella le pusieron así porque a todo el mundo le decía, hola muñequito, hola mi muñequita, hola, entonces ella se quedó la muñeca. Y ella era una de las tiendas que yo creo que reemplazaron la dinámica de las chicherías. Ya no se tomaba chicha, pero se tomaba cerveza, se comía salchichón, se comía roscón con colombiana, era la misma dinámica de cierta manera, y a ella y a mucha otra gente le prohibieron vender cerveza, o sea, prohibieron las tiendas en la zona, con una cosa muy parecida a esto de tantísimos años atrás, pero diciendo que no, es que cerca de las universidades no se puede. Entonces no lo puede hacer ella, pero lo puede hacer Andrés Carne de Res, o lo puede hacer Crepes, o lo puede hacer cualquier otro, pero las tiendas no. Mejor dicho, el mensaje es que los pobres tomen en sus casas. Ese es el punto. Ya Leo, usted nos va a contar algo. ¿Qué? Sí, adelante. Sí. Y ahorita igual abrimos la palabra para que también otros... Hay un callejón que se llama El Payán. Ahí había una tienda antigua. La de Doña Rebeca. Doña Rebequita. Exacto. Ya existe todavía, que ya está en sillita de ruedas. Ajá. Sí, entonces me quería. Ahorita le muestro una foto de esa tienda. Sí. Ahorita les muestro una foto de esa bella tienda. Pero sí, digamos, me parece que la dinámica, digamos, o la prohibición tiene muchas cosas similares con lo que ocurre en ese momento. De lo que a mí me interesó hacer era el puente entre esas cosas consideradas importantes, valiosas, de recordar, con las que en teoría no lo son y que a mí me parece que sí lo son, que sí son valiosas, que son las microhistorias, las historias de la gente, los recuerdos de la gente. El hecho de que las fábricas tengan una relación en la memoria de la infancia, me parece que es interesante. Mucha gente cuenta esa anécdota que la vieron, o sea, todos estaban ahí pisándose, haciendo sonidos y diciendo, sí, la botella bajaba, la lágrima de botella, dicen ellos, la lágrima bajaba y la máquina funcionaba de no sé qué manera, y nosotros nos metíamos por este lado y nos metíamos a las escondidas y hacíamos tal y tal y tal cosa. Y eso también hace parte de la historia del barrio, esos recuerdos hacen parte de la historia del barrio. Fenicia fue una fábrica importante no solo para las aguas, sino para el país. Fue la primera en una innovación tecnológica que hoy parece obvia, y es que fue la primera que hizo vidrio plano, y eso no era fácil en su momento. Entonces hacía eso, pero también hacía cosas de lujo. Ustedes ven en estos avisos que están acá, botellas de lujo, ensaladeras, cosas de adorno, digamos, floreros, etcétera, pero también pues su principal entrada, digamos, su principal negocio pues era las botellas para, como se dice ahí, pues primero fue para Bavaria y se convirtió en Peldar, ¿no? Y terminó por cerrar sus fábricas acá. Pero en realidad también tenía mucho que ver con la dinámica, o sea, las fábricas tenían mucho que ver con lo que pasaba en la cotidianidad del barrio. Este no fue un barrio obrero, eso es diferente, digamos, a lo que pasó en La Perseverancia, o que fue construido y que estaba constituido fundamentalmente por trabajadores de Bavaria, por ejemplo. Acá no eran trabajadores de Germania, no eran trabajadores de Fenicia, si bien algunas personas lo fueron, pero no fue un barrio construido para eso, entre otras por eso que les contaba de cómo cambia de rápido y cómo vuelve y cómo. Entonces esta no era una fábrica que dominara, digamos, como la vida, sino que se iban sucediendo unas a otras. Entonces por eso no tampoco tuvo ese carácter de barrio obrero. Viendo esto, me parecía interesante que, ya juntando todas esas flechitas, un ejemplo de eso que les estaba diciendo es esa quinta Villa Paulina,
tuvo todos los usos. Y así uno puede ver la historia de muchos de los predios que fueron sucediéndose en el tiempo los usos. Entonces estaba la toma de agua que se llamaba el Cuartillo de Queso, estaba la Quinta Villa Paulina, estaba un molino de los Cristales, pero fue el lugar de la famosa fábrica de tejidos de la que estaba hablando, fue la fábrica de sombreros Richard, que fue la más reciente, fue el Campito de San José o el Frenicomio o Clínica de Reposo, pero hoy en día es también la biblioteca de la universidad. Esa biblioteca digamos, el edificio es un premio nacional de arquitectura, en su momento fue una capilla y un pequeño colegio donde la gente dice que ellos estudiaron en los Andes, porque era el jardín infantil donde muchos hicieron kinder y transición y demás, entonces estudiaron también en los Andes. Y es un edificio muy bello que pues no, digamos, no es de acceso público, por supuesto, en la actualidad. Eso creo que es un buen ejemplo de cómo ocurren tantas cosas al tiempo. Buenas tardes. Sí. Tengo un dato curioso y es el tema del Cuartillo de Queso. Imagínate que en lo que es ahorita la localidad de Kennedy, donde está ahorita el actual puente de Venecia, más o menos creo que es donde está el Alcosto, ahí me cuenta mi papá que había una casa que era de este estilo colonial y la llamaban precisamente también así. El Cuartillo de Queso. Cuartillo de Queso. Muy bien, gracias. Vale. Y bueno, vamos a otro de los predios inevitables en esta distribución de la casa, y es la iglesia. La iglesia que tardó más de 200 años en terminarse de construir, porque además, como les decía, sirvió para muchos, o sea, los predios asociados sirvieron para muchos usos, para muchos tipos de hospitales, pero entre otras cosas porque iba como con destino a una congregación y terminó siendo de los dominicos. No encontré, digamos, no hay detalles sobre por qué, se pasa muy pronto en las referencias sobre la destinación inicial que tenía para una congregación y luego por qué los dominicos terminaron con la escritura de ese valioso lugar. Tiene una historia interesante que también la retratan en Los Viceversas de Bogotá. Es el primer lugar en donde encontré, y no sé si usted o alguien ha escuchado del espeluco de las aguas, así se llama. Entonces, el espeluco de hecho tenía, lástima que no queda ninguna evidencia gráfica, pero tenía una pintura dentro de la iglesia. Y el espeluco supuestamente era como una especie de medusa, era una mujer cuyo cabello eran serpientes, porque resulta que una habitante de este barrio se creía muy bella, era tan creída, tan convencida de su belleza, que un día dijo que su cabellera y su belleza superaban a la de la Virgen de las Aguas. Y entonces se abrió el cielo, cayeron rayos y centellas y su cabello quedó convertido en serpientes. Y eso para que, creo que era eso o el frenicomio, para que se portaran bien las mujeres del barrio. Y esto es muy lindo porque lo de la izquierda es un grabado que está publicado en papel periódico ilustrado, se llamaba el periódico. La de la derecha es una foto y me parece muy interesante porque no sé si lo alcanzan a notar, pero estos son personas. Y eso es para que nos demos cuenta de la dimensión que tenía el río y por qué se necesitaban puentes. No era una pequeña quebrada, era un río realmente caudaloso, realmente importante, cuya fuerza realmente se desbordó el cauce en varias oportunidades, incluso ya canalizado, como les contaba, en el 66 se creció, es famoso porque llegó hasta San Victorino. Muchas personas seguramente que trabajaban en la zona o que tienen recuerdos del asunto, pero entre otras, sí, como les contaba hace un rato, fue el fin de los lavaderos comunitarios que quedaban aquí al frente nuestro. Esa es otra fotografía, que muestra la dimensión del río y por qué realmente era una división entre esas dos partes de la ciudad.
Estas son tomas hacia el occidente desde la iglesia. O sea, se supone que esta foto está casi tomada en lo que hoy viene siendo la avenida 19, en realidad, ¿no? Vale. Estas son muy lindas, luego se las puedo mostrar. Listo. Vale. Y esta tiene una historia muy bella, la estatua de la Pola, porque todos la hemos visto. Todos hemos pasado por allí, todos nos hemos puesto una cita en la Pola. Pero en realidad muy poco sabemos varias cosas muy, muy interesantes que tiene. Para el centenario de la independencia, se hicieron varias estatuas de próceres, muchas estatuas de próceres, y se hizo, de hecho, el Parque de la Independencia estuvo dedicado, los pabellones, ¿no?, estuvieron dedicados a esa celebración del centenario, y la gente del barrio propuso que hubiera una mujer entre las estatuas que se hicieran en esa celebración. Pero la propuesta no fue aceptada. Entonces la gente de Las Aguas hizo una vaca y un escultor del barrio diseñó la estatua y la fabricó. La estatua es la estatua de la izquierda, que en su momento los periódicos la reseñaron de una manera horrible, decían que era un monigote sin forma, que además estaba hecha de un material que era ridículo en sus proporciones, que el material era ordinario, que el gobierno de la ciudad, la alcaldía, tenía que tomar cartas y eliminar ese adefesio que la gente había puesto en ese lugar. Hubo mucha oposición, pero me parece muy interesante que la gente se hubiera organizado y hubiera hecho una estatua que hoy es emblema de Bogotá. Es una lástima, sin embargo, que la estatua original fue bajada para ser limpiada y restaurada y se perdió. Nadie tiene idea de qué ocurre, pero la que hoy vemos no es la original, lamentablemente. Si ustedes se fijan, realmente tiene, digamos, unos rasgos y unos detalles un poquito diferentes que lamentablemente la actual no los conservó. También es curioso y es importante decir que no hay, o sea, el primer retrato que se pinta de Policarpa se pinta 35 años después de su muerte. Entonces no hay un retrato, ni una estatua, ni una cosa igual a otra. En el caso de Policarpa, pero sí creo que es una lástima pues que se hubiera perdido la estatua original. Listo, esto es el día de la inauguración, también autogestionada, ¿no? Ya voy a apurarme. Esta foto es el pasaje Payán, es la entrada del pasaje Payán, que la quería mostrar porque es de esos lugares que le dan nombre al barrio, pero que de pronto es más de la gente que está en la zona y que no muchos por fuera conocen. Este es el edificio que fue el Buen Pastor, que es lo que hoy es Aulas. Esto es dentro de pues digamos, está dentro del predio de la universidad. Estas son las torres de Fenicia, que en su momento también fueron, diría yo, tan polémicas. Bueno, por lo menos a mí, yo veo ese edificio Citibú y me produce lo que seguramente a la gente le produjo en su momento, ver estas moles de cemento tapando los cerros de una manera como tan cuadriculada y demás. No fueron muy bien recibidas en su momento, pero pues luego se apropiaron, ¿no? Y se adecuaron también al crecimiento urbano. Pero bueno, esto... para darles la palabra, muchísimas gracias. Aquí con estos pincelazos, como les digo, muchos otros detalles en el libro si lo quieren leer y muchos otros en los videos, luego les puedo compartir el enlace. Muchísimas gracias.